Mamá es como un cajero automático con patas. Siempre paga, nunca pregunta. Leí esa frase 3 veces. 4, 5. Me quedé paralizada. Los dedos me temblaban sobre la pantalla como si lo que acababa de leer hubiera roto algo dentro de mí. No sé cómo llegué allí, ni por qué abrí ese maldito grupo de WhatsApp que no sabía que existía. Solo sé que en ese momento, a mis 67 años, sentí que el mundo me tragaba viva. Era una tarde cualquiera en mi casa de Valencia. El sol entraba por las persianas y mi infusión de manzanilla humeaba al lado del sofá. Acababa de hablar con Mariana, mi hija, quien entre sollozos me había dicho que su marido estaba sin trabajo. Otra vez que el alquiler subía, que los niños necesitaban ropa nueva para el colegio. «No te preocupes, hija», le respondí como siempre. «Te haré la transferencia antes del viernes. 3.000 euros, otra vez». Fui a coger el móvil para hacer la transferencia, pero me distraje. El dispositivo vibró con una notificación de una foto enviada por error por mi nieto Nico. Una imagen borrosa de una cena familiar. Y justo encima el nombre del grupo Los Reales. No lo reconocí. Nunca supe que existía. Al entrar pensé que tal vez era un grupo escolar, una tontería de jóvenes. Pero entonces vi los nombres Mariana, su marido Rubén, sus 2 hijos, incluso su cuñada Clara. Y luego los mensajes. Aquella frase. Esa frase. Cajero automático con patas. Releí todo desde el principio temiendo lo que podía encontrar, pero incapaz de detenerme. Como si una fuerza invisible me empujara a mirar de frente todo aquello que llevaba años ignorando. Dile que Nico necesita un portátil. Exagera un poco que mamá siempre cae si suena urgente. Ja, ja, ja. ¿Le has llorado ya? Esa técnica nunca falla. A ver cuánto le sacamos este mes. No eran bromas inocentes. Eran cuchillas. Cortaban más hondo que cualquier otra cosa que hubiera sentido. Toda una vida sacrificada por ellos. Cada euro, cada noche de insomnio, cada consulta médica que pospuse para poder ayudarles. Todo para esto. Sentí náuseas. Me levanté del sofá y caminé hasta la cocina sin saber por qué. Apoyé las manos en el fregadero. El aire pesaba. Me faltaba el aliento. ¿En qué momento mi hija dejó de verme como su madre y empezó a verme como una fuente inagotable de dinero? Durante años pensé que el amor se demostraba dando. Que si yo daba y daba y daba, algún día recibiría aunque fuera una pizca de gratitud. Cuando mi marido murió hace más de una década, me aferré a Mariana como mi único lazo con el mundo. Ella y los niños eran mi todo. Recuerdo cómo empezó la costumbre de enviarle dinero. Fue después de su segundo parto. Rubén se había quedado sin trabajo y Mariana apenas podía con el bebé y Nico. Les mandé 1.000 euros para que no se preocuparan por el alquiler. Me lo agradecieron entre lágrimas. Aquello me hizo sentir útil, valiosa, viva. Pero con el tiempo el agradecimiento desapareció. Las llamadas se convirtieron en exigencias disfrazadas de necesidad. Las visitas eran escasas. Y cada vez que me atrevía a decir que este mes estaba apretada, Mariana soltaba ese tono afilado que me hacía sentir culpable. ¿Y a quién crees que podemos recurrir, mamá? Así fui cediendo. Años de ceder, de renunciar a mí misma. Cambié los viajes soñados por facturas ajenas. Cambié una nueva caldera por zapatillas deportivas para Nico. Cambié mi vida por la de ellos. Y aún así me llamaban cajero automático con patas. Esa noche no dormí. Me senté en la cama con el móvil apagado. No podía mirarlo sin pensar en cada palabra venenosa que leí. Cerraba los ojos y escuchaba la voz de Mariana en mi cabeza, burlona, manipuladora. Me imaginaba la cena familiar, las risas a mi costa
los chistes entre bocados de comida que quizás también yo pagué. Me sentí vieja, vacía, usada, y por primera vez también sentí rabia. Una rabia que me quemaba por dentro, diferente al dolor. No era tristeza, era otra cosa, algo que crecía como fuego. Esa rabia me hizo ver con claridad. No eran bromas. No era un malentendido. Era desprecio. No me querían. Me necesitaban. Para su comodidad. Para su capricho. Para que yo apagara sus fuegos mientras ellos bailaban alrededor. A las 8 de la mañana del día siguiente mi teléfono sonó. Mariana. No contesté. Siguieron los mensajes. Mamá, ¿hiciste la transferencia? Hoy es día 3. Todo bien, mamá, respóndeme. Me estás preocupando. ¿Por qué me ignoras? Mamá, no me puedes fallar ahora. Estamos al límite. Límite. ¿Sabes lo que es un límite, Mariana? Yo lo crucé hace años por ti. Y tú ni siquiera sabías que estaba ahí. No respondí. No querías hablar. Por primera vez quería escucharme a mí misma. Fui al cajón del escritorio y saqué una libreta vieja, la misma donde solía anotar recetas cuando todavía cocinaba para la familia. En la primera hoja escribí con pulso firme: hoy dejé de ser un cajero. Hoy volví a ser Eugenia. Las horas pasaron y con ellas más mensajes, más llamadas perdidas. Pero yo no volví a tocar el teléfono. Me senté en el jardín donde solía leerle cuentos a Nico y dejé que el viento acariciara mi cara como si intentara secar una lágrima que ya no quería salir. Porque ya no lloraba. No por ellos. Lo que sentía ahora no era debilidad, era claridad. Me habían arrancado capas durante años sin que yo lo notara. Y ahora, sin nada más que dar, lo único que quedaba era yo. Sin adornos, sin máscaras. Solo Eugenia Navarro. Una mujer, una madre y una víctima que acaba de despertar. El silencio que vino después fue más ensordecedor que cualquier grito. Durante 3 días no contesté el teléfono. No abrí los mensajes. No puse la televisión ni la radio. Solo escuchaba el tic-tac del reloj del comedor y a ratos mi respiración entrecortada. Me sentía suspendida en una especie de limbo, como si mi vida hubiera sido puesta en pausa tras leer ese grupo de WhatsApp. No quería saber nada más. No quería confirmar lo que ya temía. Pero la verdad no necesita ser confirmada cuando ya te ha destruido. El 4.º día lo abrí de nuevo. Volví a entrar al grupo Los Reales, esta vez con ojos más fríos, como si observara una escena de crimen. Solo que el cadáver era mi dignidad y los sospechosos eran mi propia sangre. Subí mensaje por mensaje. Quería entender. Quería ver el patrón, el juego. Quizás en el fondo aún deseaba encontrar una pizca de cariño, un comentario que lo redimiera todo. Pero no, ahí estaba Rubén, mi yerno, escribiendo. ¿Y si esta vez le pedimos para el coche? Le decimos que se nos rompió la transmisión y listo. A la vieja le encantan las desgracias. La vieja. Eso era para él. La vieja. No tu suegra. No Eugenia. Mucho menos mamá. Seguí leyendo. Mariana respondía: sí, pero hay que llorar bien. Que parezca que estoy desesperada. Haré voz de angustia como la última vez. ¿Te acuerdas? Cayó rapidito. Cayó. Así hablaban de mí como si fuera un blanco fácil. Un animal de presa. Una tonta útil. Luego Clara, la cuñada. Ya quisiera yo tener una cajera así. Qué suerte tienes, Mari. Suerte. Mi sacrificio era su suerte. Y entonces llegó el mensaje que terminó de romperme por dentro.
Mariana escribió entre carcajadas de emojis. Con un poco más, la convenzo de vender su piso y mudarse con nosotros. Total, ya le toca. Que viva con los nietos hasta que se apague sola. Hasta que se apague sola. No sé cuánto tiempo pasé mirando esa línea. Me ardía el pecho, la garganta, los ojos. El mundo se desdibujó a mi alrededor y me sentí caer en una oscuridad espesa. Ni siquiera lloré. Era un dolor más allá del llanto. Más allá del entendimiento. Mi hija ya había planeado mi final. No un final con dignidad. No un retiro amoroso rodeada de familia. No. Ella me imaginaba apagándome sola, como si fuera una lámpara vieja. Una carga. Salí al balcón esa tarde. El cielo estaba nublado y un viento helado me golpeó la cara, pero no me moví. Me quedé allí de pie como una estatua que observa las ruinas de su propia casa. A lo lejos escuchaba niños jugar. Me imaginé a Nico, mi nieto mayor, a quien había cuidado de bebé durante 6 meses, cuando Mariana no daba más. Le cambié pañales, le canté nanas, le curé la fiebre. ¿Dónde estaba ese niño? Volví al móvil. Busqué el nombre de Nico. Encontré una imagen suya publicada en el grupo sosteniendo el sobre con dinero que le había enviado para su cumpleaños. En el mensaje Mariana escribió: «Otra paga de la Bank Eugenia. Ya está entrenado para pedir sin vergüenza. Sin vergüenza». Eso le estaba enseñando a mis nietos, que yo era una fuente de ingresos, que pedir era natural, que el amor se medía en billetes. Decidí entonces buscar en el banco todos los movimientos de los últimos 5 años. Ya sabía que era mucho, pero ver el número total fue un puñetazo directo al estómago. 138.000 euros. 138.000 euros. La universidad de mis nietos. La renovación de mi casa. Mi seguro médico. Mi vida. Todo había sido transferido mes a mes, año tras año. Mientras yo comía sopa recalentada y usaba el mismo abrigo desde hacía 12 inviernos, me sentí estafada. Pero más que eso, me sentí traicionada. No por un desconocido, no por un ladrón cualquiera, por mi hija, por la niña que yo crié con tanto amor. La que llevaba de la mano al colegio, la que lloraba cuando se caía, la que soñaba con ser escritora. ¿En qué momento se convirtió en esto? Esa noche escribí una carta. No para enviársela, no para pedir explicaciones, solo para mí. Querida Eugenia, hoy descubriste que no te aman por quien eres, sino por lo que das. Pero tú vales más que cualquier transferencia. Vales más que sus desprecios disfrazados de necesidad. Ya no necesitas ser útil para merecer amor. Eres suficiente, solo por existir. Guardé la carta en mi libreta. Me sentí un poco menos sola, como si al escribirla me abrazara a mí misma por primera vez en décadas. El teléfono sonó al día siguiente. Era Mariana otra vez. Su voz sonaba más tensa. «Mamá, necesito que me escuches. No he visto la transferencia y Rubén está muy nervioso. Ya sabes cómo se pone. Ya sabes cómo se pone». Ese pequeño detalle me hizo reaccionar. ¿Acaso también me estaba chantajeando con el comportamiento de su marido? ¿Desde cuándo la violencia pasiva era su moneda? No respondí. Entonces Mariana cambió de tono. «Mamá, ¿estás bien? Por favor, dime algo. ¿Te ha pasado algo? ¿Estás enferma?» Quise decirle que sí, que estaba enferma. Enferma de tristeza, de decepción, que había muerto algo dentro de mí. Pero no dije nada, porque en realidad era la primera vez que me sentía viva. Colgué sin responder. Al día siguiente recibí un mensaje de voz de Rubén. Su tono no tenía preocupación, solo molestia. «Eugenia, seamos claros. Si vas a cortar el grifo, hazlo con dignidad, pero no andes jugando al silencio.
Aquí hay responsabilidades, si tú lo sabes. ¿Responsabilidades? Yo tenía la responsabilidad de mantener a una familia entera que nunca me devolvió más que desprecio. No, Rubén. Lo que tenía era miedo, pero ya no. Ese fin de semana hice una lista. Punto por punto escribí todo lo que había permitido, todo lo que había callado, todo lo que me había robado el alma lentamente sin que me diera cuenta. Y al final escribí una frase en mayúsculas, no más. A partir de ese día decidí que nadie más decidiría por mí. Ni con lágrimas, ni con bromas crueles, ni con manipulaciones. La Eugenia de antes se había apagado. Pero en ese silencio nació otra Eugenia, una que recordaba su valor. Ese lunes amanecí con el corazón firme. Había llorado en silencio durante 3 noches. Me había hecho 1000 preguntas. Me había culpado, dudado de mí misma, incluso intentado justificar sus palabras. Pero al amanecer, con el primer rayo de sol cruzando las cortinas, lo supe con certeza: no volvería a enviar ni un solo euro más. Y no porque no pudiera, no porque me sobrara el dinero, que no era el caso. Lo decidí porque por primera vez entendí que no me lo pedían por necesidad, sino por costumbre. Me habían acostumbrado a ser la salvación, no la madre. Me habían colocado en un rol que acepté sin cuestionar, como un autómata programada para dar. Y yo ya no quería ser esa versión vacía de mí misma. Ese mismo día fui al banco. Saqué todas las transferencias que había hecho a Mariana desde 2017. El hombre del banco, al ver la cantidad, me miró con una mezcla de sorpresa y lástima. ¿Todo esto ha sido a la misma cuenta?, preguntó en voz baja. Sí, a mi hija. ¿Y va a seguir enviando? Su pregunta fue neutra, pero sus ojos hablaban. Era la misma mirada que yo tenía cuando leía los mensajes del grupo Los Reales. No, esta fue la última. Firmé el documento. Salí del banco con un peso nuevo, pero no en la espalda. Era el peso de la decisión. Y pesaba distinto. Era firme, casi liberador. A las 16 horas Mariana me llamó. No contesté. A las 16:10 de nuevo. A las 16:27 otro intento. A las 17:05 un audio de casi 3 minutos. Luego llegó el primer mensaje. Mamá, no me hagas esto. No ahora. Estoy desesperada. A las 17:40. ¿Acaso no te importa lo que nos pase? Rubén ya no aguanta y los niños te necesitan. Siempre has estado ahí. ¿Por qué ahora no? A las 18:15. Si no transfieres hoy, no sé qué vaya a pasar. No me hagas suplicarte como una mendiga. Y finalmente, a las 19:04. Tanto te cuesta ayudarme, mamá. ¿De verdad prefieres vernos sufrir? ¿Qué clase de madre eres? Esa última línea, esa fue la daga final. ¿Qué clase de madre soy? La clase que sacrifica su bienestar por años para criar a una hija que la usa como si fuera un banco sin rostro. La clase que calla humillaciones para no perder el amor de sus nietos. La clase que aún después de ser traicionada, duda si ha hecho algo mal. Pero ya no. Esa noche no dormí. Abrí mi libreta de tapas azules, la misma donde anotaba recetas de lentejas y croquetas. En la página siguiente escribí: hoy me negué a ser útil. Y eso en esta familia se considera traición. Al día siguiente me llegó un mensaje inesperado de Clara, la cuñada de Mariana. Nunca me había escrito. Su tono era pasivo-agresivo. Eugenia, sé que estás molesta, pero no es para tanto. Mariana está destrozada. Y sinceramente creo que estás exagerando. Siempre has sido generosa. ¿Por qué cambiar ahora? Generosa. Otra palabra que habían usado hasta vaciarla. Generosa porque daba sin preguntar. Porque no ponía límites. Porque no exigía respeto. No respondí. Cerré el móvil
y lo metí en un cajón. Me levanté, fui al armario y por primera vez en mucho tiempo saqué la maleta vieja que usé en mi último viaje. París, 2006. Antes de que muriera mi marido, antes de convertirme en la vieja que paga, la abrí y la dejé sobre la cama como quien recuerda que todavía puede moverse, que todavía puede irse, aunque sea simbólicamente. Durante esa semana hice pequeños cambios. Dejé de revisar el teléfono cada 5 minutos. Empecé a salir a caminar aunque me dolían las rodillas. Hablé con la señora Lourdes, mi vecina, y la ayudé a organizar libros para la biblioteca del barrio. Y sobre todo comencé a escribir. No cartas, no quejas. Un testamento. Uno real. Con notario y todo. Quería que quedara claro negro sobre blanco lo que nunca pude decir en voz alta, que lo mío ya no sería para quienes me trataron como nada. Que cada euro que gané, cada sacrificio que hice, no iba así a caer en manos de quienes solo vieron en mí una cuenta bancaria con patas. El notario, un hombre de unos 50 años, me escuchó con atención. ¿Estás segura de querer excluir a su hija?, preguntó. Lo miré sin titubear. Más segura que de cualquier otra cosa en mi vida. Salí de allí con la sensación de que había recuperado algo que creí perdido para siempre: mi dignidad. Pero el mundo no se quedó quieto. A los pocos días Mariana apareció en la puerta de mi casa. Ni una llamada previa, ni un mensaje. Tocó con fuerza, casi con rabia. Abrí. Estaba pálida, ojerosa, pero en sus ojos no vi tristeza. Vi reproche. ¿Qué estás haciendo? Mamá, me dijo sin saludar. ¿Por qué me estás castigando? No te estoy castigando. Solo he decidido no seguir pagando por tu indiferencia. Ella entró sin permiso. Caminó hasta el salón y se sentó como si fuera su casa. ¿Todo esto por unos mensajes? Espetó. Eran bromas. ¡Tonterías! Ni siquiera eran en serio. En serio, pregunté mientras sacaba mi teléfono y le mostraba el chat. Uno por uno. Las burlas, los planes, las risas. Mariana se quedó en silencio unos segundos. Luego alzó la voz. No puedes juzgarme así. He hecho lo que he podido. ¿Tú crees que es fácil mantener una familia? ¿Y tú crees que fue fácil criarla sola, sin ayuda, renunciando a todo por ti? Nos miramos. Madre e hija. Dos desconocidas. Ya está hecho. Tú decides si quieres seguir siendo parte de mi vida. Pero yo no puedo seguir siendo parte de una mentira. Se levantó. No pidió perdón. Solo dijo: me decepcionas. Y se fue. Esa noche me miré al espejo del baño. Tenía arrugas nuevas, o quizás eran las mismas de siempre, pero ahora las veía. Me toqué la cara, el cuello, las manos. Me observé como quien se reencuentra después de años de ausencia. Y me dije en voz baja: te perdono, Eugenia, por haberte olvidado tanto tiempo. Si de verdad fueras mi madre, no me dejarías pasar hambre. Esa fue la frase que me lanzó Mariana, en plena sala, delante de mis propios ojos, con los brazos cruzados y la cara descompuesta por el resentimiento. Me quedé quieta. No por miedo, no por sorpresa, sino porque esa frase fue el último clavo que selló el ataúd de todo lo que alguna vez fui para ella. Ya no quedaba ni el disfraz de cariño. Lo que tenía frente a mí era una mujer adulta, mi hija, que me escupía reproches, como si yo hubiera sido la causa de todos sus males. ¿Tú pasas hambre?, le pregunté sin levantar la voz. ¿Con qué cara me lo dices, Mariana? Con la misma con la que me pedías dinero para tus vacaciones en la playa. Mientras yo comía arroz hervido durante una semana, ella giró la cabeza con fastidio. Intentó hablar, pero no la dejé. ¿Sabes qué es el hambre? Hambre es no dormir por las noches por si tu hija necesita algo.
Hambre es tener que elegir entre pagar la calefacción o enviarte el dinero que me pedías llorando. Hambre es sacrificar la propia vida por alguien que ni siquiera tiene el valor de pedir perdón. Mi voz tembló. No de debilidad, sino de verdad. Sentí cómo el corazón me palpitaba fuerte, como si gritara con cada latido que ya era hora. Mariana me miró con los ojos húmedos, pero no era tristeza. Era orgullo herido. Siempre te haces la víctima, mamá. Siempre tú. ¿Y mis hijos? ¿Acaso no son tus nietos? ¿Acaso no te importan? Me importan, claro que sí. Pero no puedo seguir criando a los tuyos cuando tú no sabes hacerlo. No me corresponde, Mariana. A mí ya me tocó criar a mi hija sola sin ayuda, con un marido en la tumba y una pensión miserable. Ya di lo que tenía que dar. Ella se quedó en silencio. Se sentó en el sofá, pero no como antes. Ahora parecía más pequeña, más acorralada. No hablaba, solo respiraba fuerte. Yo fui a la cocina. Preparé 2 tazas de café, aunque una sabía que no se bebería. Volví con la bandeja en las manos. La coloqué sobre la mesa con cuidado. En medio puse algo más, mi teléfono abierto en el grupo Los Reales. ¿Quieres que te lo lea en voz alta?, le dije sentándome frente a ella. ¿O prefieres explicarme por qué decías que querías que me mudara contigo hasta que me apague sola? Ella no me miró. Bajó la cabeza y por primera vez en mucho tiempo se quedó sin palabras. ¿Crees que duele enviarte dinero? No. Lo que duele es descubrir que para ti yo no soy más que una cifra mensual, una obligación, un banco con patas, que todo tu amor venía con condiciones, con plazos, con transferencias. Ella respiró hondo. Parecía que iba a llorar, pero no lloró. Solo dijo: no sabes lo difícil que ha sido todo para mí. Y tú no sabes lo que duele ver cómo te ríes de mí por WhatsApp, cómo haces bromas con tu marido sobre cómo sacarme más, cómo tu hijo hace memes con mi cara como si yo fuera una caricatura. Me han convertido en un chiste familiar. Y lo peor es que yo lo permití. Me levanté. Fui hasta la estantería y saqué un sobre cerrado. Lo coloqué frente a ella. Aquí tienes todas las transferencias que he hecho en 5 años. Todos los montos, todas las fechas, todos los conceptos. Más de 130.000 euros. ¿Y tú me dices que te hago pasar hambre? Mariana lo abrió con las manos temblorosas. Miró las cifras una por una. No pudo terminar. Lo dejó caer sobre la mesa. No sabía que era tanto, murmuró. No lo sabías porque no te importaba. Porque pensabas que esto nunca se iba a acabar. Pero se acabó, Mariana. Esta es la última vez que vienes a exigirme algo. Esta es la última vez que me hablas como si fuera tu obligación. Ella alzó la mirada. Y entonces, sin aviso, se quebró. Pero eres mi madre, joder. ¿Qué se supone que debo hacer? Ahora, gritó. Nos vas a dejar solos, con las deudas, con el banco encima, con los niños. ¿Dónde estabas cuando Rubén me gritaba cuando no teníamos para comer? ¿Dónde estabas cuando me sentía una inútil? Yo también me quebré, pero no en llanto, en conciencia. Estaba aquí. Siempre estuve aquí. Cada vez que te atendí a las 3 de la madrugada. Cada vez que hice la fila en el banco con dolor de rodilla. Cada vez que apagué la calefacción para enviarte lo que pedías. Pero ya no puedo estar más, Mariana. Porque me estoy muriendo por dentro y tú ni siquiera lo ves. Hubo un silencio largo, pesado. Ella se levantó. Caminó hacia la puerta. Dudó. Me miró con los ojos hinchados. No sé si pueda perdonarte por esto. Y yo no sé si algún día puedas entender por qué lo hice. Pero esta vez lo hice por mí. Y cerró la puerta. Me quedé sola.
El café se enfrió. El sobre seguía sobre la mesa como un testigo mudo del juicio que acababa de ocurrir. Una parte de mí deseaba correr tras ella, abrazarla, decirle que sí, que todo iba a estar bien, que como siempre su madre iba a arreglarlo. Pero esa parte ya no tenía fuerza, porque por primera vez no quería salvarla. Quería salvarme a mí. Esa noche escribí otra página en mi libreta azul. Hoy no gané una batalla. Hoy perdí otra parte de mí. Pero en la pérdida encontré algo nuevo, la certeza de que aunque me duela, también merezco elegir. Elegir cuándo decir basta. Elegir a quién doy y cuánto. Elegir por fin vivir para mí. Cerré la libreta. Me acosté sin revisar el móvil. Sin esperar disculpas. Sin imaginar reconciliaciones. Porque a veces el amor se acaba. O tal vez nunca estuvo. Solo era dependencia disfrazada. Pero lo que sí sabía era esto. Yo había vuelto a nacer. Dicen que el silencio es la forma más elegante de vengarse. Yo, Eugenia Navarro, puedo confirmarlo. No grité, no insulté, no humillé. Simplemente desaparecí. Pero me llevé conmigo todo lo que ellos creían eterno. Mi apoyo, mi lealtad y sobre todo mi dinero. Después de aquella última visita de Mariana, la vida en mi casa se volvió por primera vez en años mía. Despertaba sin miedo a que el móvil sonara con una nueva súplica. Caminaba sin cargar con el peso invisible de una deuda emocional impuesta. Y lo más curioso fue que en medio de todo ese vacío, me descubrí a mí misma. Una semana después del enfrentamiento, formalicé mi testamento con el notario. Me senté frente a él y le entregué una carpeta ordenada con nombres, cantidades y un detalle claro de mis deseos. ¿Estás segura de esto, señora Navarro?, preguntó él una vez más. Más que nunca. No solo excluí a Mariana y a su familia. También decidí entregar parte de mis bienes a una fundación para mujeres mayores, víctimas de abuso financiero familiar. Mujeres como yo. Mujeres que lo dieron todo sin saber que al final serían descartadas como servilletas usadas. En el testamento también incluí algo que me pareció justo: las capturas del grupo Los Reales Adjuntas como anexo. No como venganza directa, sino como testimonio. Quiero que cuando ese documento se lea en voz alta ante un abogado y posiblemente un juez, quede claro por qué tomé la decisión que tomé. Que el desprecio tiene consecuencias. Que una madre herida puede perdonar, pero una madre traicionada no siempre olvida. Pasaron los meses. No volví a ver a Mariana. Tampoco a mis nietos. Alguna vez pensé que me buscarían, que tocarían a mi puerta, que al menos Nico, con quien tuve un vínculo tan especial, preguntaría por su abuela. Pero no, el móvil que antes ardía con mensajes constantes, ahora solo sonaba con las alertas del supermercado y las llamadas de Lourdes, mi vecina, que se había convertido en una pareja y una amiga inesperada. Eugenia, vente al centro cívico este sábado. Vamos a hacer una charla sobre maltrato invisible. Tú deberías hablar, tu historia es poderosa. Al principio dudé. ¿Hablar en público? ¿Yo? Una mujer que llevaba años callando, bajando la cabeza, fingiendo que todo estaba bien. Pero Lourdes insistió. Y al final acepté. Ese sábado me senté frente a 20 mujeres de distintas edades. Algunas con el mismo brillo apagado en los ojos que yo tuve hace un tiempo. Respiré hondo y conté mi historia. Sin filtros, sin miedo. Les hablé de Mariana, de los mensajes, de los memes, de las transferencias. Les hablé del dolor, pero también del despertar. Y cuando terminé, hubo un silencio espeso. Luego una mujer mayor de unos 70 se levantó con lágrimas en los ojos y me abrazó. «Gracias», me dijo.
Pensé que era la única. Ese día entendí que mi dolor tenía propósito, que mi historia podía ser el espejo donde otras se vieran y se reconocieran. Un mes después recibí una carta, no de Mariana, sino del abogado de Rubén. Reclamaban derechos. Alegaban que como hija única, Mariana tenía parte legítima de mi herencia. Amenazaban con impugnar el testamento. Yo, lejos de asustarme, llamé a mi notario. Le entregué todo lo que había guardado, las capturas, las fechas de las transferencias, incluso las declaraciones de una vecina que escuchó alguna vez los audios que Mariana Befre me enviaba, llorando para manipularme. El notario sonrió tranquilo. Señora Navarro, su caso está blindado. No tienen por dónde entrar. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Una denuncia anónima fue presentada en la comisaría local alegando fraude familiar y explotación económica hacia una persona mayor. No fue mi denuncia, pero yo sabía quién la había inspirado. Los abogados de Mariana se retiraron. Rubén cerró su cuenta de redes sociales y Mariana, me contaron, empezó a verse por el barrio con la cabeza baja, sin el aire arrogante de antes. Mi venganza no fue gritar. No fue despojarla de todo a la fuerza. Fue mostrarle que cuando una mujer se levanta del lugar donde la pusieron para humillarla, puede mover los cimientos de quienes la daban por muerta. Hoy mi casa está más tranquila que nunca. En el salón, en lugar de fotos familiares que antes llenaban la repisa, hay plantas. Plantas nuevas, verdes, llenas de vida. Como yo, en una esquina con marco dorado, hay una carta enmarcada. No es de Mariana. Es de una mujer de Bilbao que escuchó mi historia a través de una charla retransmitida por internet. Dice: gracias por hablar, Eugenia. Gracias por decir lo que muchas no nos atrevemos. Por recordarnos que no estamos solas. Por recordarnos que aún podemos elegirnos. La leo cada mañana. Y luego está la cuenta de ahorro. Una nueva. A nombre mío, con fondos que nadie más conoce. Esa cuenta será usada para viajar. Para comer bien. Para comprarme ese abrigo caro que siempre veía en el escaparate.